Seguimos con más aquí en Noticias Globovisión Salud y le damos la bienvenida a la doctora Rusicela Puglisi. Ella es nutricionista y el día de hoy nos va a hablar de cuál es esa alimentación adecuada que se debe tener para tener una mejor calidad de vida con respecto a la salud femenina. Bienvenida, doctora. Gracias, Daniela, por la invitación. Un placer tenerla acá con nosotros. Gracias. Nos gustaría saber entonces cómo lograr una nutrición adecuada. Sabemos que para cada persona es diferente en tipo de evaluaciones, pero ¿cómo saben ustedes qué es lo determinante para cada uno? Sí, nosotros los nutricionistas realizamos evaluaciones personalizadas, dependiendo, ¿verdad? Si es hombre, mujer, niño, la edad, la condición. Por ejemplo, dentro de la misma mujer no tenemos el mismo requerimiento cuando estamos embarazada, cuando estamos dando pecho y digamos en la menopausia. Entonces son condiciones de vida que nos van cambiando nutricionalmente y uno tiene que ajustar la alimentación y los nutrientes a ese momento. Ustedes hacen ese historial clínico, hacen esa primera consulta, haciendo entonces o tomando en cuenta estos factores, como usted lo indicaba, la edad, el peso, la talla, para lograrlo. Por lo menos una mujer que todavía no ha llegado al proceso de menopausia. Una mujer pues, puede estar en las edades comprendidas de 20, 30 años, por ponerle un ejemplo, con una estatura promedio. Normalmente, ¿qué tipo de alimentación, qué tipos de consejos ustedes les van dando a cada una de ellas? Sí, nosotros realizamos dietas bien equilibradas, en donde el 20% proviene de las proteínas de origen animal, el 50% de las calorías de los carbohidratos o los comúnmente conocidos como harinas, y el resto en grasas saludables. Normalmente cuando hablamos de dieta, la gente siempre piensa en dejar de comer, en comer muy poco, en tener un hábito alimentario muy bajo y como un signo de castigo. Pero realmente una dieta es un castigo. No, las dietas realmente es el proceso diario de alimentarnos adecuadamente. La alimentación determina si la persona va a estar saludable o enferma, dependiendo del alimento y la distribución que nosotros le demos diariamente. Es un error dejar de comer, es un error saltarse las comidas, dejar de desayunar, de cenar. Eso realmente lo que hace es cambiar nuestro metabolismo, forzar a nuestro hígado a producir mayor cantidad de grasa. Entonces, mientras la persona está padeciendo un día en ayunas, creyendo que va a perder peso, más bien está sometiendo a su hígado a producir más grasa y ves a esa persona que te comenta, bueno, pero es que ahorita tengo más abdomen. Por supuesto, estás haciendo las cosas inadecuadamente. Se dice que las personas que dejan de desayunar corren mayor riesgo de desarrollar algunas patologías como la diabetes. ¿Esto es así? Eso es así, porque nosotros estamos sometiendo a nuestro organismo a demasiadas horas en ayunos, más de 12 horas en ayuno. Eso provoca aumento del cortisol, aumento de los niveles de insulina. La insulina es una hormona que muchas veces en personas que están predispuestas a padecer de diabetes o porque tienen antecedentes familiares, pueden caer en una resistencia a la insulina, es decir, que producimos tanta cantidad de insulina que la vamos perdiendo, desperdiciando, y en la edad adulta o después de 10, 20 años que tenemos la resistencia a la insulina, caemos en una diabetes que hasta el día de hoy es irreversible. Sí, se habla entonces que esta es una de las comidas más importantes del día, sin embargo el resto de comidas también es sumamente vital para lo que es la actividad diaria de las personas. Hay personas que dejan de cenar como un proceso de dieta, que consideran también que dejar de cenar es adelgazar. Dicen que como es la comida en donde hay menor movilidad del cuerpo, entonces tienden a no comer. Pero son las horas que pasamos más tiempo en descanso y sin tener ningún tipo de nutriente ni energía que nuestro cuerpo pueda utilizar. ¿Qué pasa entonces con nuestro cuerpo durante esas 8 horas o un poco más? Hay personas que duermen mucho más de 8 horas. Por supuesto, corremos el riesgo de sufrir de una hipoglicemia durante el sueño y no percatarnos porque estamos durmiendo y tener algún tipo de daño, inclusive neural. Es importante cenar. Por supuesto que la cena no va a ser la comida principal, va a aportarnos solamente el 15% de esas calorías diarias, pero tampoco podemos saltarnos el desayuno. Y existen personas que ni cenan ni desayunan. Entonces es bastante grave. Se habla entonces que la cena no debe ser pesada y que no se debe dejar de comer durante ese tiempo. ¿Hasta qué hora una persona debería comer en la cena? Por lo menos cuántas horas antes de dormir o de acostarse. ¿Cuál es el tiempo indicado? Por lo menos 2 horas antes de dormir, para tener el tiempo necesario de una digestión adecuada. Las personas que comen fruta,
y hacen ensaladas de frutas. En esa combinación de diferentes tipos de frutas, ¿es bueno hacerlo? ¿Es bueno comerse un solo tipo de fruta? ¿Cuál es la recomendación que hace usted como especialista? Hay muchísimos mitos en cuanto a la fruta. El más común es que después de las 6 de la tarde no podemos comer fruta. Por el azúcar. Por el azúcar. Pero realmente es un mito. No existe ninguna evidencia científica de que la fruta nos produzca ningún daño después de esa hora. Realmente podemos también combinarlas en ensaladas de frutas. Siempre se recomienda que sean enteras porque tienen mayor cantidad de nutrientes y de fibra. Y nos dan mucha más saciedad en comparación al jugo natural, ¿no? Entonces es un mito que no se pueden combinar tampoco. No. Las restricciones de la fruta se dan solamente en las personas que tienen problemas de insulina o diabetes de acuerdo al índice glicémico de cada fruta. Muy bien, lo que también se puede recomendar es no agregarle azúcar refinada, eso sí puede ser. Eso puede ser. Nadie debería utilizar azúcar refinada realmente, ni siquiera los niños, porque no es un alimento, es algo artificial que el ser humano se acostumbró a darle al cuerpo, pero el cuerpo puede vivir perfectamente, nunca va a tener una carencia de azúcar refinada. En este caso sí, dicen que al agregarle, volviendo al tema de las frutas, al agregarle azúcar refinada a estas frutas que ya tienen su azúcar natural, entonces se está agregando un poco más. Entonces, doctora, nosotros vamos a realizar nuestra segunda pausa aquí en Noticias Globovisión Salud. En la próxima parte seguiremos hablando de cómo debe ser esa alimentación de manera balanceada para tener una mejor calidad de vida. Ya volvemos con más, recordándole que aquí en Globovisión nos vemos todos. ¿Cómo se debe hacer un plato equilibrado para poder tener esos nutrientes necesarios para nuestro día a día? Existe un tips que es bastante práctico y que podemos recordar. Necesitamos un plato llano, mediano. ¿Por qué? Porque si colocamos un plato grande vamos a llenarlo de mayor cantidad de comida. Mediano. Y dividirlo en 4 partes iguales. En un cuarto vamos a utilizar una harina, en el otro cuarto una proteína de origen animal, en el otro unos vegetales, una ensalada o combinación de ellos, y un cuarto lo vamos a dejar libre porque esa va a ser la porción de fruta que vamos a utilizar en ese momento. Es decir, que yo voy a comer 3/4 de mi plato. ¿Cuál es el error más común en el venezolano? Que la mitad o 3/4 del plato están llenos de harina. Arroz, pasta, granos, plátano. Entonces, una combinación bastante común es colocar arroz, plátano y granos. Allí estamos consumiendo 3 harinas. ¿Qué sucede cuando excedemos en la cantidad de harina? Si nosotros ese día no hicimos actividad física y no lo vamos a utilizar, nuestro hígado no nos va a acumular en forma de triglicéridos. Entonces aumentamos de peso, aumentamos los niveles de grasa en sangre también, por eso no es adecuado. Y estamos dejando de consumir las verduras, que son los alimentos que realmente nos dan las vitaminas, los minerales y los antioxidantes. Los antioxidantes son los únicos protectores del cáncer. Tenemos verduras y tenemos verduras verdes. Tenemos esa de hojitas verdes, tipo la lechuga, rúgula, entre otros. También tenemos las espinacas, por ejemplo, que también pueden ser útiles para algún tipo de ensalada. Puede ser cruda o puede ser cocida. ¿Cómo es mejor consumirlas? ¿En su estado crudo o su estado cocido? Bueno, los vegetales generalmente tienen que estar cocidos por seguridad y las ensaladas bien lavadas pueden ser crudas. Yo siempre les recomiendo a mis pacientes que alternen, porque si comes ensalada todos los días va a llegar un momento que te vas a aburrir y las vas a dejar. Los vegetales son muy versátiles y hay muchísimas recetas fáciles de realizar y puedes, digamos, hacer una receta al día y tener 365 días distintos de vegetales y tu fruta. ¿Qué tan cierto es que la proteína animal debe ser medida por el tamaño de nuestra mano? ¿Es a través del puño cerrado o con la mano abierta? Es con la mano abierta. Ese es uno de los grandes temas porque los pacientes dicen, yo no tengo un pesito en la casa, no sé cuánto corresponde los gramos. Bueno, las medidas prácticas son, por ejemplo, las proteínas, lo que sería la carne, el pollo y el pescado, y el queso y el jamón, corresponde a la palma de la mano abierta de la misma persona, ya cocida. Y bueno, por ejemplo, la porción de grasas es solamente la puntica del dedo. En caso, por ejemplo, de las carnes, que normalmente tienden a tener un poquito más de grasa esa alrededor. Debería de quitarse, no, cuando digo grasa sería la parte del aceite crudo que vamos a utilizar en las ensaladas o simplemente para untar en la sartén, la medida para poderla colocar. Muy bien, sí. por ejemplo, los aceites de oliva en las ensaladas o a personas que le colocan, al terminar la proteína animal, que le colocan un poco por encima, que normalmente lo hacen personas de otros países. Normalmente aquí no solemos utilizarlos tanto. Tanto, sí. Muy bien.
Además, vimos lo que es la proteína animal, vimos lo que son las verduras, vemos entonces cuáles son los granos. ¿Siempre es bueno acompañarlo de harinas y granos la comida o pueden ser sustituidos o solamente comer vegetales y proteína? Mientras nosotros podamos consumir proteína de origen animal, ese va a ser el rey en nuestro plato. ¿Por qué? Porque juegan un papel importante para nuestro cuerpo. Toda la parte muscular, nuestro cabello, nuestra piel, parte de nuestras células están formadas de proteína. Las de origen vegetal, que serían la parte de los cereales y los granos, sí van indicadas en combinación cuando no contamos con la proteína animal. Eso sí, si la persona sufre de sobrepeso, no podemos utilizar ese tipo de proteínas vegetales constantemente porque estamos uniendo dos harinas y estamos favoreciendo al sobrepeso. Entonces, allí tenemos que jugar un poquito con cada persona y conocer si realmente le conviene o no esas proteínas de origen vegetal. Pero realmente las de origen animal son las de mejor valor biológico. ¿Es un mito o es una realidad que se debe comer acompañado de agua y no de jugos o otro tipo de bebida? Además, hay otras personas que indican que el agua debe ser consumida al finalizar por completo el plato, que no debe ser ingerida durante combinándolas. ¿Eso es verdad? ¿Eso es mentira? ¿Cómo se debe hacer? Sí, realmente es un mito. El agua no va a afectar la digestión, ni va a frenarla, ni acelerarla. O sea, realmente el agua la necesitamos para hidratarnos. Entonces, ¿qué sucede? Muchas veces cuando llega a la consulta una persona y te dice, yo consumo un solo vaso de agua al día, cuando debe ser por lo menos 1 litro, entre 6 y 8 vasos. Pero uno recomienda que con las comidas, que favorece un poquito más la sensación de sed, uno le dice, tómate 1 o 2 vasos con cada comida. Entonces, esas indicaciones son específicas para esa persona porque ya uno nota que tiene dificultad en hidratarse. Por supuesto que uno prefiere que la fruta sea entera y no en jugo. ¿Por qué? Porque se tiende a añadir azúcar añadida, o sea, azúcar refinada al jugo que ya tiene fructosa, que es el azúcar natural de la fruta, y excedemos un poquito. Por eso es que entonces tratan de indicar la comida con agua. No porque haga daño tomarlo con otro tipo de bebida, sino que para que esa persona se acostumbre al proceso de hidratación y tenga la cantidad de agua necesaria durante el día. Y esas personas que toman exceso de agua, que toman más de 1 litro de agua, ¿pasa algo con nuestro organismo? No, mientras no se exceda los 3 litros no sucede nada, mientras también tengamos nuestro sistema renal saludable. Sí, porque muchas personas ahora con el auge del ejercicio toman mucho más agua o tienden a suplir algunos tipos de comidas por tomar agua y tienen ese proceso o la sensación de llanura, pero realmente no se están alimentando, se están hidratando, pero no están completando este proceso. Sí, el agua nunca va a ser dañina. No existe persona que consuma más de 3 litros porque realmente el cuerpo lo va a rechazar. Lo que sí es dañino son las bebidas energetizantes y las bebidas para deportistas que tienen demasiada cantidad de sales, y muchas veces la persona que hace un ejercicio, digamos, rutinario dentro de los gimnasios no tiene una pérdida realmente de tantos electrolitos y corre el riesgo de sufrir de litiasis renal, o sea, cálculos renales, por ese exceso de esas bebidas que tienen tantas sales minerales. Doctora Pugliese, hemos llegado al final de Noticias Globovisión Salud, pero antes queremos que deje a la audiencia a través de qué vía de contacto la pueden localizar. Sí, a través del Instagram es @nutricionista_Rosicela con doble L, el Twitter es @RosicelaP y en Facebook es licenciada Rosicela Pugliese, nutricionista clínico. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy aquí en Noticias Globovisión Salud. También les recordamos a ustedes que nos puede seguir a través de nuestra cuenta de Twitter, @salud_gb. También puede ver todas las entrevistas que hacemos para ustedes día a día a través de nuestro sitio en internet www.globovision.com en la sección de salud. Será hasta una próxima oportunidad.